Bien, hoy estaremos trabajando la parte 2 de las teorías de sistemas, relativo pues a nuestra capacitación, a vuestra capacitación acerca de cómo llegar a ser un consejero. Estamos dentro en las clases todavía del primer curso, que es Introducción a la Consejería. Muy bien, estábamos hablando en la clase anterior para un poquito acercarlos o unirlos, ¿no? Enlazarlos con el tema acerca de, por ejemplo, una familia diferenciada, una familia funcional. Hablábamos la clase anterior acerca de los límites importantes dentro de la capacitación de un consejero, conocerlos, ¿no? Por ejemplo, existen límites rígidos, ¿no? Cuando es tan cerrado el círculo familiar, el sistema familiar, que no hay interacción con miembros o con sistemas que no sea el sistema propio familiar, ¿no? Entonces eso también es dañino, ese encierro. Entonces limita la felicidad, limita la vida activa de los miembros de este sistema, puesto que no hay relación, interacción. Es bueno interactuar con los suprasistemas o también con los extrasistemas. ¿Por qué es dañino? Nosotros, los seres humanos, hemos sido creados seres sociales. No existe ser humano que no se comunica, ¿no? No podemos, repetía en otro momento, no podemos no comunicarnos, no podemos no relacionarnos. A veces vienen a terapia o consejería, van a venir siempre parejas que dicen no nos comunicamos hace mucho tiempo, pero falso, ¿no? Siempre se comunican, solamente que no se sienten cómodos dentro de la caja en la cual se comunican. Entonces es bueno poder descubrir el límite del sistema familiar. Si es rígido, entonces no hay interacción. Ahora, si es difuso, es el otro opuesto, también dañino y negativo. Si es difuso, significa que hay demasiada influencia, ¿no? demasiado ingreso extrasistema de fuerzas extrasistémicas al sistema familiar, ¿no? Entonces es tanto, ¿no? Tanta las lanzas externas o extrañas a nuestro sistema que ya están también causando daño e interfiere en la comunicación o en el círculo del sistema familiar. Entonces, ¿cuál es lo óptimo? ¿Cuál es lo recomendable? La tarea de un consejero, la tarea de un terapeuta siempre va a ser lograr que tanto el sistema familiar con límites rígidos o el sistema familiar con límites difuso pueda perfeccionarse, pueda tanto crear una adaptabilidad, que es en lograr un límite permeable, y la individualidad también, ¿no? Crear un límite claro, es decir, donde haya una interacción, una intercomunicación, una interrelación entre nuestro sistema familiar y el sistema extrafamiliar, pero de una manera armoniosa, libre, adecuada, ¿no? Correcta, estable entre los miembros de ambos sistemas. Muy bien, hoy día vamos a hablar otros puntos también importantes. Estamos, por ejemplo, mencionando hoy que una familia es sobre todo un sistema emocional más que un sistema social. ¿Cómo así? Ustedes se dan cuenta, nosotros vivimos en base a emociones. Entonces, cada subsistema, ¿no? interactúa emociones. Entonces, cada subsistema también tiene su zona de tolerancia, ¿verdad? Por ejemplo, el subsistema cónyuges tiene su sistema de tolerancia. Por ejemplo, pueden haber ahí ciertas normas, vamos a trabajar hoy día también normas importantes para establecer en una familia. Por ejemplo, ¿no? una norma que cuando la puerta esté cerrada de la habitación de los padres, los hijos, los niños tienen que tocar, ¿verdad? Pero muchas veces no existe eso, ¿no? Entonces, si la puerta está cerrada, los hijos no importa, ¿no? Pueden coger ahí un ganchito de cabello, una llave, un cuchillo y tratar de abrir la puerta como de lugar porque tienen que abrirlo. Entonces, zonas de tolerancia, es necesario marcarlas y existen, ¿no? Dentro de los hogares, preferentemente de los hogares funcionales o donde existe la paternidad autoritativa, ¿no? O adecuada o democrática. Muy bien, entonces nunca olvidemos que
nosotros somos una familia movida dentro de un sistema emocional. Los eventos nodales, capten el término, eventos nodales, tensionan el sistema y amenazan las zonas de tolerancia, lo cual crea ansiedad. ¿Cuáles son los elementos nodales? Es importante conocerlos, son 4. Por ejemplo, tenemos allí el nacimiento de los hijos, ¿no? Primero, lógicamente, empieza el matrimonio, la boda, luna de miel, y empieza el inicio de la relación, ¿no? Entonces allí es donde se logra un equilibrio, un despertar frente a lo que fue el noviazgo y el traslado ahora al proceso inicial de lo que es una relación ya conyugal matrimonial. Pero el primer elemento nodal viene con el nacimiento de un niño, porque ella es un agente estresor. Entonces, ¿cómo reaccionan los padres frente a ello? Es importante también, de paso, ¿no? Recomendar que, si bien es cierto, cada uno de los cónyuges trae su hogar de origen al hogar nuclear ahora, ¿no? Vienen 2 hogares de origen a formar un solo hogar nuclear. Entonces, es importante rescatar conscientemente lo positivo de nuestro hogar de origen y sacudirnos, poder realmente dejar de lado aquello negativo. Tratar en nuestra habilidad pensante, como consejeros, y enseñar a nuestros aconsejados a despojarnos, ¿no? De aquello que nos ha lastimado, de aquellos errores que nuestros padres han cometido porque no son perfectos y que nos han causado daño emocional. Entonces, ser consciente de ello y poder romper la cadena para que no sea influenciado nuestro hogar nuclear. Por ejemplo, cuando nace un niño, ¿no? Es importante que ambos, papá y mamá, entonces inicien su tarea de padres y no continuar con la cadena, muchas veces machista tal vez, cuando en nuestro hogar de origen el esposo ahora, ¿no? Cuando era hijo observaba que papá seguía durmiendo, simplemente se daba vuelta, un codazo a la esposa para que ella sea quien corra a la cuna y ella sola atienda, y si el hijo tiene fiebre o se enferma, ella sola asuma su responsabilidad o rol de madre, ¿no? O de madre sola en la atención para el bebé durante los meses, los años, y así crea, ¿no? Y así se forma el hábito, la costumbre dentro de este rol de padres. Entonces, cuando este niñito empiece a crecer, ¿qué va a observar? Lo mismo frente a sus demás hermanitos. Entonces, es bueno romper aquellas actitudes de nuestros padres que se equivocaron, y ahora con los estudios, ¿no? Con nuestra preparación académica, intelectual, con nuestros estudios en libros, ¿no? También internet, las charlas que escuchamos, etcétera, todo, poder nosotros ser cada vez mejores padres. Y para ello es importante tener una paternidad responsable, no solamente de parte de mamá, sino también de parte de papá. Educar a los padres a que sean mejores padres. Se dice que aún a la mamá incluso hay intentos de reemplazarlo por la abuelita, por la tía, tal vez, ¿no? En la calidez, en la maternidad, en el trato hacia el niño, en la atención hacia él, en todo lo que corresponde a una mamá. Pero al papá jamás, nunca se lo va a reemplazar, por más que exista la presencia del abuelito o del tío. Por lo tanto, es insustituible la labor de un padre, o debería de serlo así. Y bueno, evitar, ¿no? Que realmente el Día de la Madre, que tan solo faltan 2 días para que llegue, sea realmente tan significativo. Eso es aplaudible, eso es realmente loable. Pero qué pena que muchas veces el Día del Padre no signifique igual, ¿no? Para los hijos o para la familia. Entonces hay que modificar nosotros esas actitudes, como con la preparación a los niños de lo que es un padre, y esa tarea nos compete a los consejeros y a los que ya somos padres, y a los jóvenes también, puesto que están preparando 20 años antes para hacerlo padre, ¿no? Si preguntamos cuándo empieza la educación de un niño, la respuesta es 20 años antes que el niño nazca. ¿Con quién? Con la preparación de sus padres, de la señorita, del joven. Entonces, educar a todas las personas que vengan frente a nosotros para incrementar un grado de mayor importancia en cuanto a la responsabilidad paternal. Otro evento nodal es la crianza, ¿no? Tanto el nacimiento de un niño, la crianza, que lleva muchos años más, ¿no? Específicamente hasta los 12 años. Recordemos que
la etapa de formación básica en la personalidad y carácter de un niño de 0 a 3 años, se extiende un poco más hasta los 7 años y luego, ¿no?, una amplitud mayor hasta los 12 años. Después de allí no es que sea un caso perdido, nuestros jovencitos, se puede hacer mucho por ellos, pero es más difícil. Entonces tenemos un espacio limitado hasta los 12 años máximo para que sea más fácil, más sencilla la formación en nuestros jóvenes. Entonces son etapas o son eventos nodales con cada una de las circunstancias dentro de ellas, ¿no? Bueno, el otro evento nodal tenemos cuando ellos empiezan a dejar el hogar, ¿no? Crea realmente bastante vacío emocional existencial en los padres, más aún cuando los cónyuges como tales no han sabido sobrellevar una relación afectiva, activa, entre ellos, ¿no?, cada uno en su mundo. Entonces el centro que unía nada más era el hijo, y si ahora él se va del hogar, entonces queda como un divorcio, ¿no?, estando presente ambos. Entonces, eventos nodales, incluso el cuarto es la pérdida de un ser querido dentro del sistema familiar, ¿no? Entonces, amenazan las zonas de tolerancia indudablemente y crean mucha ansiedad. Entonces, aparte de estos eventos nodales ya mencionados, tenemos pues las etapas naturales dentro de la formación de nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, tenemos cuando nuestro niño empieza en ellos la edad escolar, cuando inicia la pubertad, ¿no?, cuando ya inicia la preparación superior, cuando empiezan a alejarse del hogar, ya sea por estudios o por matrimonio, entonces nido vacío. Y crea mucha tensión en la familia, especialmente en los padres, específicamente se dice en la adolescencia, pero no debemos esperar que nuestros niños lleguen a la edad adolescente para que recién nosotros sintamos ese peso, ese agente estresor fuerte en nuestras vidas. Por lo contrario, mi hijo tiene 8 años, entonces tengo que saber, ¿no?, que en 4 años se va a afianzar estos cambios en él. Entonces tengo que leer, prepararme, preguntar, indagar, estudiar y prepararme, dado el caso que llega este momento, y entonces me siento preparada, sé lo que tengo que hacer, sé las conductas diferentes que él, sé que mis normas tienen que ser flexibles un poco más, y de esa manera poder pasar por este trance, este proceso de una manera más asertiva, de una manera más resiliente, ¿bien? La ansiedad ocurre cuando las zonas son transgredidas, ya mencionamos, y no olvidemos que recordemos la clase anterior, estamos hablando de la homeostasis, morfostasis, morfogénesis, y siempre la tendencia a permanecer en lo mismo, a no modificar nuestros roles, nuestros límites, nuestra estructura familiar, ¿no?, cómo funciona nuestro sistema, se llama homeostasis, ¿no? Entonces, es difícil porque causa dolor romper la homeostasis para dejar venir a los cambios que puedan mejorar o crear mayor estabilidad o traer cambios positivos en mi sistema familiar. Entonces, ¿cuándo cambiamos o cuándo daremos lugar al cambio? Cuando el dolor de permanecer igual es superior al dolor del cambio. Entonces, todo eso tenemos que nosotros guiar, conducir, aprender a observar, hacerles sentir, concientizar a nuestros clientes respecto a cómo se sienten en su actual sistema. Es por eso que mayormente vienen, ¿no?, cuando necesitan ayuda para encontrar la solución a su problema. Recordemos pues que la tarea de un terapeuta no es darles la solución, sino el poder ayudarlos a que ellos puedan encontrar la solución que ellos mismos ya la tienen, ¿no? Solamente que por la vulnerabilidad, por el momento de tensión que están viviendo frente al agente estresor, entonces no pueden tener la capacidad para poder actuar por sí mismos en búsqueda de lograr de una manera óptima la solución para su conflicto, su problema. Muy bien, ya he repetido 2 veces, lo voy a decir por tercera vez, la tarea de un hijo es llegar a ser un individuo y la tarea de un padre es permitirlo. Entonces nosotros formamos a niños que van a convertirse en individuos y allí viene la diferenciación tan importante dentro de una persona, dentro de una estructura familiar para poder realmente hacer frente a toda dificultad que naturalmente se va a presentar cada día en nuestra existencia humana, ¿no? Entonces,
Cuán importante es la tarea de un padre de permitir que nuestros hijos lleguen a ser individuos, y para ello precisa la tarea de un consejero en ayudar a que los padres puedan romper con aquellos daños, traumas emocionales que les acompañan y que los hacen actuar de forma bastante disfuncional y también vulnerables y con una diferenciación baja, ¿no?, frente a diferentes momentos en la vida. Entonces, nosotros somos los maestros para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo van a lograr ellos alta diferenciación si nosotros los padres no lo somos o no lo demostramos? Somos una escuela, somos sus maestros para ellos. Ellos aprenden cómo ser esposos, cómo ser padres a través de nosotros, ¿no?, lo que nosotros comunicamos cada día en nuestro hogar de origen. Entonces, ¿quién es una persona diferenciada? Mencionamos en una clase anterior, es un yo pensante en medio de otros. Es la capacidad de ser un presente no ansioso. Es la capacidad de responder a una pregunta y no de reaccionar, ¿no?, con un arrebato emocional. Concentrémonos un poquito en esta idea. Una persona diferenciada es aquella que tiene esa capacidad para responder con naturalidad de una manera pensante a una pregunta, ya sea del cónyuge, ya sea del hijo adolescente, ya sea de cualquier otra persona en el trabajo o cualquier ente que le rodea, ¿no?, de una manera asertiva, resiliente. Mientras que una persona no diferenciada, una persona con baja diferenciación, responderá con un arrebato emocional. Vamos a hablar mucho hoy de las emociones, recordando que nosotros, la familia ya es un sistema emocional. Entonces, una persona diferenciada, ¿no?, cuando ya se formó como un individuo diferenciado, entonces esta diferenciación va a ser dependiente de la relación que tiene incluso con la familia de origen actualmente. Sin embargo, las reacciones son las ventanas a la historia de la familia de origen del cliente. Repito, ¿cómo reacciona un cónyuge? ¿Cómo reacciona el esposo o la esposa? Esas reacciones que vamos nosotros a hacer palpables en la consejería, ¿no?, van a venir un sinnúmero de conflictos frente a nosotros. Nosotros vamos a través de ellos, vamos a contemplar, ¿no?, ellos van a hacer sus actitudes, sus reacciones, sus arrebatos emocionales. Para nosotros como consejeros van a ser simplemente las ventanas que nos van a transmitir, mirar, observar cuál fue la historia en la familia de origen donde este elemento ha crecido cuando fue niño, ¿no?, durante la infancia. Entonces, incluso no es fácil decir que los hijos realmente son la ventana, son la cara, son la carátula de cómo es el hogar, cómo es la relación con los padres, ¿no?, cómo funciona su hogar de ese niño, ¿no? Un niño, por ejemplo, cuán resiliente es, cuán diferenciado es, nos transmite la diferenciación, la resiliencia, la asertividad de la funcionalidad de su hogar. Entonces, la meta es ser un individuo que es parte de la familia, ser consciente de sus pensamientos y estos pensamientos ser utilizados para dirigir su vida. Muy bien, ahora con respecto al yo, ¿no?, cuando decimos una persona altamente diferenciada, estamos hablando de un yo básico sólido, mientras que cuando hablamos de una persona bajamente diferenciada es porque posee un yo falso, muy alto. Entonces, el yo básico sólido está determinado por por tres puntos importantes que debemos de memorizar como consejeros. Repito, el yo básico sólido está determinado por 3 puntos básicos. Por el nivel de la diferenciación parental, es decir, por ejemplo, ¿no?, yo tendré la diferenciación en base a el grado de diferenciación de mis padres, padres diferenciados, hijo diferenciado. No, ¿cuál fue mi tipo de relación con mis padres? Entonces eso también forma el yo básico sólido, ¿no? Mi relación, si es una relación adecuada, una relación clara, una relación horizontal, una relación bastante sana, entonces
eso ayuda a que mi yo sea también sólido. También influye cómo dejé el hogar, ¿no? Por ejemplo, cómo quedaron mis padres, cómo quedó mi familia cuando yo dejé el hogar. Quedaron afectados, dañados porque éramos tal vez enmarañados, allí había una alianza, había allí una diada con mamá, de repente allí era parte de la triangulización entre mis padres, entonces hubo un desequilibrio allí, entonces quedó allí roto, enfermo, bloqueado, entonces me siento, ¿no?, allí que necesito formar siempre allí para, ¿no?, ese tornillo que se quedó vacío, desencajado para que siga funcionando, o es que hubo realmente un cuadro bastante saludable y sano en el momento que dejé el hogar. Todo eso influye con el yo básico sólido que poseo. Mientras que el yo falso es un yo social, no es un yo individual, sino un yo social. Soy lo que quiere que la sociedad sea, ¿no? Soy o pienso de acuerdo a los demás, ¿no? Entonces siento incluso de acuerdo a lo que los demás quieren o esperan de mí. Entonces baja diferenciación. Búsqueda desesperante, ansiosa de la aceptación de los demás. Y eso es delicado, ¿no? La baja diferenciación también se puede llamar fusión. Es un desequilibrio de la unidad emocional. Si la diferenciación es baja, entonces es ya por sí sola produce un ente rodeado o lleno de problemas y de conflictos. En cambio, si la diferenciación es alta, pues el cuadro es totalmente opuesto, ¿no? Si el pensamiento es bajo, tendrá demasiada unión, demasiada dependencia. Una persona, por ejemplo, una esposa pobremente diferenciada, una esposa fusionada, eso aprendió allí en su hogar disfuncional, ahora viene a ser esposa. Entonces va a crear una actitud muy dependiente del esposo, no solo estoy, ¿no?, emocionalmente bien si es que él está a mi lado. De pronto él se va a trabajar o tuvo que hacer un viaje, me desequilibro. Imagínense esta esposa cuando llegue a ser madre, ¿no? Entonces, ¿qué va a transmitir? ¿Qué seguridad? ¿Qué nivel de diferenciación, ¿no?, va a transmitir a sus hijos? Al contrario, una vulnerabilidad completa, total. Entonces, tenemos mucha responsabilidad como consejeros y si me escuchan los padres también, mucha responsabilidad como padres de no conformarme con lo que hicieron de mí, ¿no? Soy un cofre de experiencias, tengo mi nombre, soy lo que soy debido a lo que me hicieron ser, es cierto, pero que ya ahora con lo que yo reconozco que me hicieron ser. Entonces, toda persona humana, mientras que respire, tiene posibilidad de cambio y por supuesto un cambio positivo, de mejoría, para ayudarme y ayudar a los que me rodean, empezando por mi sistema familiar y los demás, ¿no? Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Y allí, ¿no?, reitero la felicitación para los que se preparan para ser consejeros, para los que, ¿no?, se preparan para ser terapeutas, porque somos la cura de las almas en este mundo, ¿no?, que han sido dañados por la imperfección, por los sistemas emocionales quebrados dentro de donde venimos. Una persona bajamente diferenciada contiene una alta ansiedad, una crónica alta ansiedad. Se ve como una unión física pegajosa o muchas veces también con un distanciamiento más allá de lo normal entre lo que debería de ser una pareja funcional. Una persona pobremente diferenciada es un ser, en conclusión, que se siente abrumada por los demás, ¿no? No vive, no tiene una vida feliz porque simplemente tendrá que esperar a ver qué exigen los demás para él recién ser, ¿no? No tiene una individualidad, una individuación. La gente altamente fusionada, no confundamos con funcional, o bajamente diferenciada, no puede separar sus sistemas de sentimientos. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Captemos la idea y aprendámosla también.
no puede separar sus sistemas de sentimientos de sus sistemas de pensamientos. Y es allí cuando las emociones dominan las actitudes y las elecciones de la persona. Y eso es muchas veces caótico y es la razón o la causa de la destrucción de una persona o de una familia. Repito, cuando no aprendemos a separar mi sistema emocional de mi sistema de pensamientos. Es decir, por ejemplo, ayer hablaba con una jovencita y me decía, ella me llama Miss, ¿no? Me dice, ¿no? Miss Marta, me dice, ella, ¿no? Regresé con, ¿no? Pongámosle, Tiburcio, ¿no? Su enamorado. Y habían terminado esa relación porque era bastante disfuncional, pero ella ahora ha regresado disfuncional, ¿no? Estaba enamorando con ella, estuvo con otra chica, etcétera, tiene principios altos, ¿no? Realmente elevados, y él no los tiene, pareció tenerlos en un principio y por eso ella se unió a él sentimentalmente, pero después se da cuenta que no terminaron, pero ahora ella se siente sola, necesita, ella dice, ¿no? Le digo, ¿por qué? Me dice, necesito tener a alguien a mi lado, conversar con él, poder contarle mis problemas. Le digo, no necesitas enamorado para tú conversar con alguien y contarle tus problemas. Entonces, ¿qué hace ella? Ahora ella me dice, ¿no? Ahora sé que él vive de una fiesta en otra, ha dejado de estudiar, no está trabajando y encima está yendo a los tragamonedas, a los juegos, está enviciando. Entonces le digo, ¿no? ¿Qué haces al lado de una persona así? Tienes que sembrar para luego cosechar, ¿no? Tú no puedes, ¿cuántas personas quieren tener tu edad? Tiene 22 años. ¿Cuántos quisieran tener tu edad? Le digo, ¿no? Y de repente ahora tienen 40, 50 y dicen, ¿cuánto quise tener 22 años para dirigir mi vida, saber sembrar? Y esto es a tiempo, por lo tanto, un alto, ¿no? Por favor, autoevalúa tu dirección de vida y condúcete, ¿no? A aquello que tú quieres. Escribe cómo quieres tú que sea tu novio, cómo quisieras tú que sea el padre de tus hijos. Concientízate de ello y vive y trabaja emocionalmente en función de ello. Pero ¿qué está pasando con esta señorita que está siendo bajamente diferenciada, está siendo una persona altamente fusionada? Ella no está separando su sistema de sentimientos, de soledad, de buscar afecto, de un apego que necesita, de sus sistemas de pensamientos, ¿no? De aquello que ella espera, que yo le gustaría, de aquello que sabe, ¿no? Que no siempre va a tener 22 años, de acá a 4 años va a ser esposa, va a ser madre probablemente. Entonces, ¿cómo ella espera que sea su hogar, ¿no? De acá a poco tiempo, su hogar nuclear? Entonces, es importante que aprendamos nosotros como consejeros a enseñar a nuestros clientes a separar su sistema emocional. Por ejemplo, ¿no? Si una madre dice, pero hijito, para que mi hijito no llore, entonces ya, pues no importa, ¿no? Le doy bastante mantequilla, entonces en su pancito allí, aunque le haga daño, aunque le haga mal. Le gustan papitas fritas todos los días, entonces le doy con tal de que él no sufra, no llore. Entonces estoy no separo mi sistema emocional de mi sistema de pensamiento, ¿no? Razonal. Necesitamos enseñar a razonar, a poner en práctica, a poder realmente girar su raciocinio en función de metas, objetivos claros, definidos, qué es lo que quiero, a dónde me dirijo, qué persigo, ¿no? Y vivir en función de ello, ¿no? Tanto como padres, como esposas, como hijos. A veces los esposos tienden, ¿no? A la infidelidad o a sacar el pie del hogar, movidos simplemente por su sistema de sentimientos, que no sabe separar con su sistema de pensamientos, ¿no? ¿Quién soy? Soy un esposo, soy un padre, tengo responsabilidades, ¿no? Tengo un rol que cumplir. Entonces, eso queda en nada porque no se puso a pensar realmente su rol de padre que él tiene. Y vamos a hablar a continuación también de ciertos roles dentro del sistema familiar. Muy bien, los altamente fusionados toman las cosas personalmente, tienen un falso yo muy acentuado, se sienten atados muchas veces a la familia de origen o también muy distanciados, que también es dañino. Se responsabiliza, gusta crearse problemas, se responsabiliza por problemas que otros son de otros tienen que resolver, y de sus problemas propios deja que otros los resuelvan también, ¿no? Es una persona relativamente saturada de problemas. Muy bien. Lógicamente es una persona altamente diferenciada,
es lo opuesto, ¿no? Lo antónimo, lo contrario a lo que acabamos de ver. Es decir, aprendió o sabe separar sus sistemas de sentimientos, sus sistemas de pensamientos. Los sistemas intelectuales para una persona altamente diferenciada determinan sus elecciones y sus conductas. Qué hermoso, ¿no? Un consejero en ese título de consejero, ayudar a los niños que van a ir con nos frente a nosotros, a los jóvenes, a poder realmente sentir admiración por personas cultas intelectuales, que ellos puedan despertar al gusto por intelecto, hacerles sentir que un niño que no lee, que no investiga, que no lucha por el conocimiento es como un pájaro sin alas, no podrá volar. Entonces, los sistemas intelectuales, es decir, hechos, valores, conocimientos, determinan sus elecciones, sus conductas. Sabe separar lo emocional de lo pensante, de lo razonable, de lo que es mejor, ¿no? Por ejemplo, una jovencita que tiene allí dos pretendientes, ella se inclina, no siente afecto por aquel que de repente todos le dicen que es un delincuente, pero que le robó a tal persona. Pero dice, pero yo lo amo a él, ¿no? Puede ser mayormente que no sienta amor, ¿no? Tal vez lástima, compasión, identificación, porque se lo ve solo, etcétera. Y hay una persona que realmente tiene 27 años y hay una persona que realmente le ofrece un futuro seguro, ¿no? Estable, y entonces hay que ayudarlo a poder separar sus actitudes en función de los sistemas pensantes y no de un sistema sentimental. Muy bien. Tiene un yo sólido muy formado y relativamente es libre de problemas. Pero ahora vamos a ir terminando con lo que es las normas, ¿no? Las normas. Mencionamos en una clase anterior que dentro del estilo de paternidad que nosotros como consejeros debemos de orientar y de aspirar a que nuestros clientes siempre lleguen a tener, si son solteros, cuando lo formen, y si son casados, que puedan modificar, porque mayormente la paternidad con la cual fueron tratados en su hogar de origen, ahora lo traen y lo hacen ahora partícipe de ello a los hijos dentro de ese estilo errado de paternidad. Por ejemplo, si mis padres fueron autoritarios conmigo, viví en un ambiente autoritario, ¿no? Un trato vertical donde el papá estaba arriba y jugar con los hijos o reír con ellos era realmente rebajarse o falta de respeto. Entonces ahora por la educación y los estudios y la sapiencia que ya hemos adquirido, sabemos que el padre tiene que jugar con el niño, que no hay mayor regalo que darle su tiempo, sus momentos que los niños no olvidarán. Los niños podrán olvidar el juguete que tuvieron, ¿no? La ropa cara que les compraron, pero jamás olvidarán los momentos de juego, momentos recreativos que pasaron junto a sus padres. Entonces hay que educar a nuestros clientes en la importancia de tener un hogar funcional dentro del estilo de paternidad autoritativo. Entonces, mencionaba que la esencia, ¿no? En dos palabras se resume este tipo de paternidad, que son firmeza y amor, o amor y firmeza. Entonces, es muy importante que dentro de lo que es firmeza se establezcan las normas para esa familia, para ese hogar. Direccionar a nuestros clientes a poder establecer ciertas normas si es que no las hay, y si las hay a poder aclararlas, clarificarlas, poder incluso perennizarlas a través de un escrito y darlo a conocer lo que ya existe, pero que todos conozcan. A veces somos muy ambiguos dentro del sistema familiar y hay muchos tratos injustos, muchas actitudes con injusticia dentro del sistema familiar por la ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, recordaba a una madre que decía, ¿no? Ya es hora de ir a comprar el pan. Nadie compraba el pan, ¿no? Porque a nadie direccionaba la orden. Entonces es momento de salir para comprar el pan, eran 6 hijos, ¿no? El esposo también y ella. Simplemente ella hablaba en voz alta que era hora de ir a comprar el pan, llegaba la hora del desayuno, no había pan en la mesa. Entonces la mamá enfadada, renegando con los chicos se culpaban unos a otros, el papá enojado, molesto, caos en el sistema familiar por la ambigüedad. Pero dentro de las normas, de los roles, qué hermoso saber, ¿no? Que una semana le toca a Juan, la siguiente semana le toca a María, otra semana le toca a Carlos. Entonces todos saben y el hogar puede funcionar mejor. No existe hogar que pueda funcionar bien sin normas establecidas, claras y precisadas. Las normas son funcionales, aunque a veces disfuncionales, ¿no? También de acuerdo a
a lo que se establece, pero para eso están los consejeros, ¿no? Son declaraciones, las normas, que organizan la estructura, el desarrollo, los procesos de un sistema familiar. ¿Cuál es el propósito de las normas? Es controlar cómo se relacionan los miembros. Excelente y interesante. Entonces tiene que ver con estas normas, con cómo nos relacionamos unos en función de otros, recordando que la familia es un sistema emocional. Muchas veces son aprendidas por modelo o a veces también por repetición, ¿no? Por cierta intención, por educación a lo que aprendí. Entonces, pero como sea, tienen que existir, ¿no? Son mensurables e indican alguna orden intrínseca dentro de cada uno de los miembros y extrínseca para los que nos ven de afuera, ¿no? Las normas son implícitas, ¿no? Y también son explícitas, ¿no? Entonces, es decir, que tiene que ser consciente y a la vez inconsciente en los miembros de cada familia. Las normas son inmediatas y circunstanciales. Cuando nosotros decíamos hace un momento que las normas son aprendidas por modelo, por ejemplo, ¿no? Si para el cumpleaños siempre hay que hacer un queque, lo aprendí de mi mamá, entonces, ¿no? Continúa esa norma, esa regla, ¿no? En el futuro de la familia. Si, por ejemplo, no se puede ver televisión mientras que se come, entonces también no lo aprendí, etcétera. Pero de repente en mi casa, por ejemplo, ¿no? En mi casa suelen actualmente, ¿no? Ahí la tele está prendida casi todo el día, pero eso existe en mi hogar de origen, en mi hogar nuclear es totalmente distinto, puesto que alcancé una mayor luz en cuanto a la importancia de la comunicación en el momento del almuerzo, de las comidas, y cuán útil es poder formular unas normas que puedan ayudar al mejor funcionamiento, a la funcionalidad de mi familia. Entonces, las normas también pueden tener políticas de procedimiento, tienen que ver con las zonas de tolerancia, lo explicaré un poco más en el chat por el motivo del tiempo, pero quiero pasar para terminar con esta última parte acerca de los roles, ¿no? En los roles de la familia hay muchos roles. Voy a hablar brevemente de alguno de ellos para que ustedes como consejeros puedan identificar en su familia nuclear y de origen los roles dentro de ellos y puedan luego hacerlo trascendente o aplicarlo con sus clientes, ¿no? Por ejemplo, está acá el rol computador, que es aquel que ve los problemas, pero como una computadora, ¿no? Se mantiene al margen, puede sentir, pero no acciona, no actúa, como si no le interesara, no participa de ello, ¿no? El rol permitidor, que es el codependiente, por ejemplo, vamos a imaginar, esposo alcohólico, drogadicto, la esposa colabora con ello, entonces es un codependiente, es un rol permitidor. Hay un rol en la familia también, el rol del que distrae, el rol del distractor, es aquel que puede hacer que la pareja o el sistema familiar se desconcentre por un instante de su estrés, ¿no? de aquello que le está ocasionando la crisis y que pueda sonreír por un momento y poder reempezar de nuevo, ¿no? Y no alcanzar el incendio frente al conflicto. Está también el rol del acusador, es aquel que señala, que echa la culpa, ¿no? Muchas veces es el esposo, no tienes la culpa para que ella esté andando en esos pasos, no tienes la culpa para que el niño sea así, de repente dormilón o lento en el aprendizaje, etcétera. Muchas veces es uno de los hijos, ¿no? Da la culpa a todos respecto incluso de su propia condición de él. Tenemos el apaciguador o pacificador, es un rol interesante porque se esmera en apaciguar, ¿no? En hacer reflexionar, en poner un alto, en decir un momento, por favor, están exagerando, mira, podemos caminar en otro sentido, ¿qué les parece si hacemos esto? Apacigua, pacifica. También existe en los roles de una familia el maximizador, ¿no? El maximizador es aquel que hace una montaña de un terroncito. Entonces, este hijo va a llegar a ser un esposo o esposa conflictiva, ¿no? Pero
Qué hermoso cuando en consejería se le hace ver de dónde ella sacó esa actitud, ¿no? Y poder ayudarlo y decirle cuán dañino puede ser ello en muchos aspectos, en muchos momentos, depende del contexto del problema. Tenemos el minimizador que puede traer problemas al consejero, es cuando de una montaña es un terroncito, ¿no? Ellos se están hundiendo ¿no? realmente en un problema, está su matrimonio está yéndose al caos, el sistema familiar está por hundirse, pero ellos no se dan cuenta, no ven, por lo tanto no quieren colaborar con el sistema, no necesitan terapia, sienten que ellos pueden solos, ¿no? Y vienen acá, ¿no? Tal vez poder amenazado o a la fuerza, pero son personas que poco colaboran. Y si, por ejemplo, se contagia este rol en el sistema familiar, entonces poco se puede hacer, o a veces nada, o a veces de una forma muy lenta hasta que ellos puedan abrirse al cambio, ¿no? A la morfogénesis. También está el portador de normas, mayormente quizá en nuestro contexto por bueno, aunque ahora actualmente no todos los padres, los dos trabajan, pero mayormente cuando es el esposo el que trabaja y está fuera del hogar todo el día y mamá no, ella tiene que asumir muchas veces este rol de portadora de normas para lograr que se conduzcan, ¿no? Los hijos, sobre todo en la edad adolescente, poner normas, establecer, y a veces viene el papá y los engríe y las normas al tacho de basura, ¿no? Pero son roles que existen dentro de los hogares. Está el rol del hijo rebelde, o de la ovejita negra, muchas veces le llamamos el chivo expiatorio, y van a ser, este hijo rebelde o chivo expiatorio, la ovejita negra, va a ser el centro de nuestra terapia según nuestros clientes. Van a venir los padres, van a decir, venimos porque acá nuestro hijo está presentando un grave problema, y nos explica el chivo expiatorio, el hijo rebelde, la oveja negra. Pero no, detrás de esa apariencia del hijo rebelde, señalado como ovejita negra, es el que está más inmiscuido con el sistema familiar, es el que está absorbiendo más todo lo que está sucediendo dentro del sistema familiar, porque él está reaccionando con sus actitudes de rebeldía frente a lo que sufre respecto a lo que está ocasionándose dentro del sistema familiar. Entonces, pero no es él el problema cuando traen a un hijo, se dice que no hay un hijo problema, no hay un hijo realmente malcriado. Lo que hay son padres incompetentes. Entonces es allí donde tenemos que nosotros como consejeros trabajar en ello. Está el rol de la estrella brillante. Si quieres encontrar una estrella brillante y no la encuentras, probablemente seas tú, la estrella brillante. Es aquel que lo consideran el ejemplo, que todos lo aman, de quien todos esperan, a quien todos acuden, quien siempre da consejos, quien une a la familia, quien está interesado en velar por todos los demás, la estrella brillante. El hijo perdido es el hijo foráneo, el hijo que está fuera, muchas veces de repente un hijo en vicios, ¿no? Fuera incluso del hogar, de la casa, que trae mucho dolor a la familia. Y tenemos el guardián, el protector, el que trata de que todos los demás estén bien, ¿no? A costa de su propio bienestar de él. Muy bien, entonces es importante, aparte de esos roles señalados, que también existen rol en cuanto a las actividades, las actitudes. Recordamos en la clase anterior del otro curso que ¿no? tal vez reciben paralelamente, se hablaba de la importancia de que los dos cónyuges, de que los padres puedan colaborar. Y existen libros importantes como por ejemplo Conducción del Niño Hogar Cristiano, ¿no? de la educadora Elena G. de Huay, donde ella también nos enseña que los hijos deberían de obtener ciertas responsabilidades, y eso es hacerles un bien en su ayuda a llegar a ser un individuo de acuerdo a su edad, responsabilidades, tareas de acuerdo a su edad, para que él pronto llegue a optimizarse en la individualidad que él debería alcanzar. Y todos los miembros de un sistema familiar, así como cumplen roles, así también deben todos colaborar con los quehaceres, tanto así interactuando en las necesidades del quehacer, y de esa manera aminorar la carga de la esposa, de la madre, y verla a ella también sonriente, más saludable y más feliz. Con tiempo para todo. Muchísimas gracias.